que nos llama a vivir en la fe. Una vez que Dios ha depositado fe en nosotros, ¿verdad? Efesios 2:8, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios mismo depositó esa fe en nosotros que actúa y en consecuencia las obras se ejecutan. La raíz de nuestra salvación viene de Dios, aunado con la fe que es evidente a través de las obras. Entonces, repito, Santiago es un libro muy especial. La fe que marca nuestra manera de vivir. Bueno, aquí está un poco tomado. La fe que marca nuestra manera de vivir. ¿No se puede corregir eso, Darío? Quitas una palabra nuestra. ¿Sí? Ahora, ¿tiene sentido este título? ¿Sí? El libro de Santiago 1:19, por favor. Miren conmigo Santiago 1:19 y leemos un poquito y tomamos asiento. ¿Ok? ¿Estamos en Santiago? En Santiago. No Santiago, el hermano de Jacobo, ¿verdad? No Santiago, hijo de Alfeo, hermano esposo de María, hermana de María, madre de Jesús, sino Santiago el menor. Bueno, no Santiago el menor, sino Santiago, hermano menor del Señor. Santiago el menor es otro. Pero sí nos ubica el escritor. Nos damos cuenta que el escritor nos repercute, nos define mucho el contenido de una escritura, del libro. Santiago es un mártir por el Señor. Él está diciendo que lo importante de vivir, de obrar, de actuar, de activar nuestra fe. Que la fe no es abstracta, no es nomás yo tengo fe, no es algo nomás sin sentido, es algo que se ve, se echa a ver. La fe es visible, a pesar de que la fe, sin obras es muerta, dijo él, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es? Santiago. Porque la manera en que se hace visible a los demás la fe es a través de nuestras obras, de tal manera que la obra es una evidencia y actúa en fe. Si la fe no la sustenta, aún las obras que no están sustentadas en fe, ¿verdad? Entonces no son válidas, ¿sí? Mucha gente puede estar obrando en fe, haciendo obras de fe. Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, ¿qué? En tu nombre, y el Señor le dirá, nunca, porque no es hacer, no es nomás imitar la obra, la vida de un cristiano, sino que la obra viene de la raíz de una fe genuina, de una fe no fingida, que es Cristo actuando, viviendo y en consecuencia depurando, haciendo que nuestra vida viva se mueva y no sea una fe estática, pasiva, sino siempre una fe marchante, una fe que actúa, una fe que se mueve. Entonces la fe es sustancia, sí. Santiago lo dice cuando dice en el capítulo 1, verso 19, por esto, mis amados, ahora hago la conexión. Cuando él dice por esto, yo quiero saber, ¿por esto qué es, Santiago? ¿De qué estás hablando? Bueno, él termina en el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ya les expliqué ese texto. El Señor nos tiene como primicia a los creyentes, los salvos. Ese Edén, ese reino, esa familia que Dios quería, somos parte de nosotros. Ahora, en recuperación, Él nos ha llamado hijos de Dios, nos ha salvado. Entonces, Él de su voluntad, ¿Alguien tiene otra versión de Biblia, antigua versión? ¿O alguien tiene otra versión de Biblia? Él de su voluntad. Él, dice la versión de las Américas, Él en el ejercicio de su voluntad. Él en el acto de lo que Él decidió. Dice, nos hizo nacer por la palabra. Ok, versículo 19. Por esto qué? Por esto de que Él nos salvó por el designio de su corazón, porque Él así lo dijo. Efesios 1:5 también habla acerca de eso, ¿verdad? Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Tardo ¿para qué? ¿Tardo para qué? Ok, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Lean el versículo 21, por favor, todos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, aquí encuentro a Santiago hablando de que la palabra puede salvarnos. Sin embargo, del versículo 18 ya me dijo que soy salvo por la voluntad, por el designio, por ejecutar Él su voluntad en mí. Él nos salvó. Si la salvación que tenemos no es de Dios, no fue hecha por Él, no es salvación, porque no es salvación propia. No me salvé, me salvó. No lo logré, Él la logró, Él la consumó en la cruz del Calvario. Es gracia total, ¿sí? Dijo un gran predicador: si tu gracia tiene un grado de obras, deja de ser gracia. Amén. Un pelito en la sopa cancela, echa, contamina. Una sola, bueno, pastor, creo en Cristo, que es mi Salvador, pero también creo que hay que bautizarse. Bueno, creo que también hay que venir a la iglesia. No. Salvo total por gracia, por don de Dios. Santiago dice: pero si la palabra que está implantada en ustedes la reciben con serenidad, con calma, con recepción, dice con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede normar su conducta ahora, puede salvarles. Como Pablo decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llenan. En estos pasajes tiene que ver con la salvación del pecado, de la vida antigua, la salvación de vivir una vida derrotada a una vida victoriosa, triunfante, bendecida, contento, alegre. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Abran la puerta, por favor, hermanos. Abran la puerta. Entonces, ¿Tiene sentido eso, Alan? ¿Tiene sentido eso? Amén. Hace la connotación para que no revolvamos la fe y las obras. Lo explica Santiago con bolitas y palitos para que nos quede claro que el motor, el tren de mi salvación es totalmente gracia de Dios, salvación por fe en Cristo. Pero inmediatamente, hermanos, la salvación ejecuta, prende una novedad de vida, nueva criatura. Y si hay novedad, si hay un bebé, va a llorar, va a patalear, va a pedir leche, va a generar acción. ¿Sí, hermanos? Amén. No se mueve lo que no tiene vida. Digo, no se ofendan. Amén. No se ofendan, pero y si se ofenden, pues rectifiquen su salvación, si son salvos. Pero dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. Sí, porque el que dice yo he escuchado todo eso, lo he escuchado. Bueno, no te engañes, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Te engañas, si tan solamente eres oidor y no hacedor, hay un problema ahí, ¿verdad? O no eres salvo, ¿sí? O eres de Cristo, pero no te ha caído el entendimiento de lo que es el Evangelio. Habría que checar a ver qué está atorado ahí, qué cosa no. Es que Cristo no solo es Salvador, es Señor. Y Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el mandón, es el jefe. Cuando usted se entrega y le rinde corazón, voluntad, me arrepiento, soy pecador, Él viene a gobernar, Él salva. Amén. Qué curioso que acepta a Cristo y de repente ya no quiere saber nada con Dios. Qué curioso. Digo, no soy quien para juzgar, pero la evidencia de una vida salvada, transformada, es eso, una novedad de vida. Tomen asiento, más por favor. Digamos leyendo el versículo 24, porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Hasta el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidado, sino que hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cuántos aquí se creen bien entregados a Dios? ¿Cuántos aquí se creen bien? No, yo estoy con Dios. No, yo soy cristiano. Yo ya me bauticé. Bueno, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esa apariencia, ese vivir, ese actuar, pudiera estarle sirviendo de nada, ¿verdad? Versículo 27, la religión pura
y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga su santa palabra en esta mañana en el nombre de Cristo. El Salmo 34, 11 al 22, tenemos otra referencia en Mateo 7, 15 al 29 de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas al salvar, y cómo Él transforma y cómo hay una transformación o una metamorfosis desde un capullo grisáceo sin forma, como el Señor nos salva y va generando vida como una mariposa con colores, con sentido, con dirección, con meta, con rumbo, ¿verdad? No se vive nomás por vivir. En Santiago 1, 19 al 27 debemos entrar con la entendimiento que nos dijo Santiago de las pruebas y de las tentaciones. Leímos de las pruebas y tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones no vienen de parte de Dios, cada uno sentado es cuando de su... Entonces la tentación son sus propios deseos, mientras que la prueba es lo externo, cuando usted es atacado, seducido de afuera, ¿verdad? Y usted gobierna su fe, su integridad, entonces vienen pruebas. Las pruebas, en las pruebas también soy tentado, ¿verdad? A fallar, a enfriar, a dejar, a hacer mi voluntad en lugar de la voluntad del Señor. Entonces, por eso en algún sentido Santiago habla de las dos, parece ser que mezcla las dos cuando cada una tiene su origen, ¿verdad? Las tentaciones y las pruebas. Sin embargo, cuando aprendemos que en la prueba hay gozo, hay bendición, no importa la lucha, el conflicto, aún la enfermedad, podemos convencernos de que Dios será bueno, Él lo hará y nos sacará, si hacemos las cosas a la manera de Dios, nos sacará adelante en la vida cristiana. Lleven al niño por favor a la clase, hermanos. Hermano Julio, llévenlo por favor. Asegúrese que, porque luego van al baño, hermano. Van al baño. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si hemos aprendido a distinguir entre las tentaciones, esto nos va a ser más claro. Las pruebas, esto nos va a ser muy claro. Nuestra práctica, vamos a hablar de esa frase que Santiago usa. Dice: por eso, mis amados hermanos, por eso el término amados y hermanos es grandemente usado en esta carta, porque Santiago está hablando ¿hacia quién? El destinatario, ¿hacia quién? Hacia el creyente, hacia los hermanos, hacia los hijos de Dios. Ahí te hablan. ¿Hay algún hijo de Dios? Ahí te hablan en esta mañana. Entonces, hermanos, todo hombre, también la mujer, toda mujer, sea pronto ¿para qué? Tardo para hablar, tardo para hablar. Hablemos de la importancia de escuchar. ¿Qué tan importante es escuchar? En la forma en cómo escucho dependerá mi actitud. De hecho, la manera en cómo escucho ya está evidenciando nuestra actitud. Quien no escucha, ¿qué hay en su corazón? Digo, no es que no pueda, es que no quiere escuchar. Entonces, ¿qué hay detrás de esa actitud? Aún el Señor Jesucristo decía que tenga oídos para oír, que oiga, porque es voluntario y no se puede forzar a la gente. ¿O sí? No. Se apela a la razón cuando se enseña la palabra, se explica, escudriña las escrituras para minuciar, para entender, para asimilar, para comprender la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, cuando una persona dice, así dice, sí te escuché, pero no estoy de acuerdo o no me parece, entonces ya hay varias cosas, varios prejuicios. Entonces, la palabra de Dios primero nos manda a ser prontos para oír, ¿verdad? Entonces, en vista de la obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y en vista del propósito de Dios cuando nos hizo una nueva creación, debemos ser inmediatamente prontos para oír, como se nos manda en Santiago 1:19, ¿verdad? Así que debes regocijarte que tus oídos son abiertos al momento de ser sal. No sé qué hay que ahora quiero escuchar. Ahora, hermano, ¿cuándo viene? Hermano, pastor, ¿cuándo es el siguiente culto? ¿A qué hora dice que es a qué hora se reúne? ¿Dónde es? Yo quiero ir. Y vaya, cuánta gente le hemos compartido y vaya, Dios ya los tiene para la salvación y luego le insistimos mucho a unas personas y aceptan a Cristo. Y la siguiente semana nos dan por la puerta, ¿verdad? Ahorita traía un invitado y se me bajó en medio camino.
Es increíble. Y hay unas personas que además estaba la muchacha barriendo, mi hija, ¿no quiere ir a la iglesia? Sí, ¿dónde es? Y vino a la iglesia, se convirtió en la bauticé. Es increíble, hermano, ¿verdad? Me acuerdo un sábado yendo a visitar, y ahí voy, y ahí traigo, pues, el domingo, traes 4 niños, 2 niños, ¿verdad? Y luego, hermano Trinidad, ¿dónde está hermano Trinidad? Un sábado que me dice hermano Trinidad, hermano, llévame a Guadalupe, vamos a hacer unas vueltas, hermano, me voy a ocupar, pero llévame, Benito, que me hagas el favor. Y nos fuimos, ya no fui a visitar. Dije yo, si visitando no vienen, ahora no visitando, y luego ahí voy el domingo en la mañana, oiga, pues no lleno la camioneta. Esa fue una excepción, no es la regla, no de ahí me agarro, no, pues ahí está la clave, no, esa es la excepción, la obra es de Dios. Amén. Nos vamos a morir, hermano, y nunca entendimos. La obra es de Dios, hermano, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el caballo se alista para la batalla, hay que estar listo, ¿verdad? Ahora, es importante abrir nuestros oídos. ¿Alguien escucha en esta mañana? Amén. Sea pronto para escuchar, a oír, ansioso de aprender, lento para comentar. Pastor, lento, hermano, letargadito, pero sobre todo listo para. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más. ¿Para qué? De hacer 5:4, ¿verdad? 5:1 al 4. Lo importante es de ir a escuchar, ¿verdad? Los oyentes, ¿verdad? Los feligreses, que son en un momento los oyentes, venimos a escuchar la escritura. Ahora, otro mandato se encuentra impotente que dice ser tardo para la ira, ¿verdad? Ser tardo para la ira. La ira está llena de significado. Qué fácil es hablar de lo que no se sabe, o hablar tontamente porque no he escuchado. Primero necesito escuchar para hablar. A ver, explíqueme y luego reacciono. Te oigo y luego comento. Primero te atiendo y en consecuencia a lo que me estás diciendo reacciono y argumento. Entonces Santiago lo dice bien: sean prontos para escuchar. Yo sé que la lengua ya quiere hablar, ya quiere comentar, pero debemos nosotros escuchar. Tenemos 2 oídos, solamente una boca. Hay más énfasis en escuchar que en hablar, ¿sí? Es tan importante saber escuchar. Ahora, ¿en qué situación, si debemos ser prontos para oír? Dice, y lentos, dice, tardos para hablar. ¿En qué momento deberíamos ser tardos para hablar? Comenten. ¿En qué situación? Comenten personalmente. Tardo para irarse. ¿En qué situación pudiera ser aplicable esto? Comenten, breve. Tardo para hablar es cuando estás en contra de las cosas que se están diciendo, o no puedes opinar si no tienes conocimiento, pues mejor no hablar porque no tienes conocimiento. Ok, ¿qué más? Comenten. En una discusión, cálmate. Villarreal, cálmate. No, pero ¿qué te cálmate. ¿Cuántas esposas arreglan muchos problemas nomás aprendiendo esto? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos problemas se arreglarían si tuviéramos esta actitud? Santiago da la clave aquí para evitar muchos problemas y cuestiones, porque después es más difícil pedir perdón y andar liando con que ya se ofendió, ya se sintió, y tener que conectar y pedir perdón, y ahora se va a hacer grande. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Lo dijo Santiago. Amén. Más adelante, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Y ser tardos para irarnos. Quien doma su espíritu, quien sabe gobernar sus corajes y ser templado, dominio propio, control de mí mismo, se va a librar de muchos problemas. Pero el panteón está lleno de gente que reaccionó en un arrebato de emociones, de cólera. Están los hospitales acuchillados, balaceados y cuantas cosas. Calmados, hermanos, tranquilos. El creyente dijo: Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde. Que no nos gusta. Yo sé que todos tenemos carácter y a veces decimos: no, hombre, sé que me dura, pastor. Pues sí, hermano, puede que usted de una aguantada lo sienta y lo manda a descansar, ¿verdad? Pero no es diario. Lo cristiano es ser lento para irarse, hermanos, ¿verdad? Pronto para escuchar. Déjelo, escuche suelta tu veneno. No, pero saca tu veneno.
Ay, hermano, descansé. Eso, qué bueno. ¿Verdad? Pues todo, ¿verdad? Como dijo alguien, no hay problema donde no quieres que haya problema, ¿verdad? Pero la mujer te dice, oye, fíjate que pregúntate, hermano, ¿quieres dormir peleado? Reacciona. ¿Quieres que las cosas se calmen? Deja que las deje, ¿verdad? Y las cosas tienen que llegar a su orden. Todo hermano sea tardo para irás. Efesios 4:26 hace una observación cuando habla de la ira, dice, airaos pero no pequéis. Cuando está hablando de que seamos tardos para airarnos, está hablando de la regulación de nuestro carácter, de tener actitud también, no tener atole en las venas, sino también saber decir no. No estoy de acuerdo, perdóname, está muy interesante, está muy bonito tu comentario, wow, casi te compro, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero en la Biblia dice airaos pero no pequéis. Ese es otro tipo de ira por una injusticia, de enojarse contra algo que es correcto. Jesús se enojó en el templo cuando levantó las mesas y las, ¿sí? El celo de tu casa le ardía su espíritu, estaba enardecido por lo que estaba viendo, que en el templo lo habían convertido en casino, lo habían convertido en mercado, y claro, se encendió. Por eso venta, la tanda, el precio, allá afuera, ¿verdad? Que trae gordita, allá afuera. Todo allá, aquí a la palabra y la oración, ¿verdad? Amén. A unos que vienen a dormir, hermanos, a dormir a su casa, hermanos. Amén, hermanos. Aquí venimos a la meditación. Mi casa, ¿casa de qué? De oración. Venimos a un encuentro, a hacer clic, a conectar con Dios en su casa, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos la casa. Sin embargo, ¿podemos enojarnos, pastor? Sí. Enojarnos contra el pecado. Enójese contra su impuntualidad, enójese contra su flojera, ¿verdad? Me molesta ser mal pensado. Mira, me están platicando un asunto y a mi mente se está yendo por otro lado. Enójese contra aquello. Pero si su enojo va contra personas, está mal enfocado, ¿verdad? Aún la candela y la grilla en el trabajo no son ellos. ¿Quién es? Si respiras un poquito más, huele un poquito a azufre. ¿Quién es? Es el diablo que te trae ganas. ¿Sí? No, pero es que hay un chavo en el trabajo. No es él. ¿Sí? Él está haciendo marioneta. ¿De quién? Del chanclas, ¿verdad? Lo quiere desanimar, y entonces enójese contra, y adrede póngase a orar, y adrede póngase a servir a Dios, y adrede póngase a hacer algo para la gloria de Dios. Ahora, el espíritu contrito, en el versículo, por eso dice el versículo 20, porque a la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como el hombre se enoja, no es como Dios se enoja. Pero Dios tiene celo por la justicia, celo o ira por el coraje, o coraje por lo injusto. Eso es justo, como Cristo lo hizo. Pero en el versículo 21, por lo cual, debido a, en consecuencia de, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Ok, entonces aquí viene una reacción. Aquí hay un corazón contrito, un corazón afable que nos permite escuchar. La razón por que una persona no escucha sería por un mal corazón, por orgullo. Comenten, ¿por qué una persona no escucha? Ignorancia. Necio. Falta de interés. No pone atención. ¿Por qué una persona no escucha? No quiere escuchar. ¿De dónde sale ese no quiere escuchar? El orgullo. No te doy el fallo, no acepto tu comentario. Me explicas muy bien, pero no me convences. Y como dijimos el viernes en clase, desde nomás porque tú lo dices, pobre cristiano evangélico, no lo acepto. Dijo un hombre de 65 años, ¿tú me estás diciendo que yo toda mi vida he estado equivocado? Yo no lo digo, Señor. La palabra dice que Jesús es el camino. Y si no va en ese camino, usted y yo y todos estamos equivocados. Si no vamos en ese camino, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Si vaya para Saltillo, hay un camino para Saltillo. Usted no va a llegar por la carretera de Laredo, nunca va a llegar a Saltillo. Hay un camino, solamente un camino. Y es Cristo el camino al cielo. Entonces puede ser muy bien intencionado, muy sincero, pero sinceramente está totalmente equivocado. Amén. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Por eso el corazón contrito
Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recíbala en su interior la palabra. Deseche aquellos sentimientos, aquellas cosas. Y usted se puede poner en modo, oye, yo antes mangos que me sentaba en una iglesia. Yo antes mangos que me sentaba a escuchar, a atender y menos. Yo no soy ratón de iglesia, pastor. Yo no puedo estar ahí que nomás de por sí toda la semana y luego el domingo sentarme ahí que me estén regañando. Pues no, perdóneme, pero no. Dios es el que transforma mi vida, sacando aquella malicia que hago aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué tanto dice usted, Señor? Hablándome de Dios. Y toda esta malicia y cosas que están muy dentro de mí, arraigadas en mí, que me hacen impenetrable, hermético, no me permiten escuchar. Es lo que tiene que salir para que la palabra dócilmente recibida, implantada en mi corazón de una manera aceptiva o receptiva, empiece a generar y salve, me quite, me libre de muchos pesares, de muchos fracasos, muchos dolores, hermano. De ahí que hay muchos cristianos que no se han desarrollado, no han crecido. ¿Es Pedro 3:18? Cuando dice, antes bien crecer en la gracia, porque si hay cristianos que no han crecido en la gracia. Echa mano de la vida eterna, porque hay gente que no, es algo, pero no echa mano, no usa, no vive, no está consciente y desplayando su vida espiritual, buscando conocer totalmente lo que Dios le ha dado. Muchos han sido usados, pero no ven la magnitud de esa grandeza. Su vida siempre es triste, siempre está enfocada a lo que no gané, no comí, no viajé. Fíjense, pasó que este año no vamos de vacaciones. Y su enfoque, como el avestruz, está en la tierra, en lugar de buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, que llenan, que satisfacen, que alegran, ¿verdad? ¿Sí? Cristo es vida, es agua, es sustancia. Entonces, si bien es importante, hermanos, un corazón contrito. Un corazón contrito. En el capítulo 1, versículo 21. Ahora, ¿por qué daría Santiago estos mandatos ahí en el versículo 21 si nadie tuviese esos hábitos? Está hablando del cristiano, ¿verdad? Amén. Hermanos, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. No es en automático que un cristiano automáticamente se le va la malicia y toda la inmundicia. Bueno, Dios corta cadenas. Pero a veces como el animalito que le corta la cadena, ahí sigue el pobre, no se mueve, ya se acostumbró. Y un hábito es difícil de dejar, ¿verdad? Puede más la costumbre, dicen. La gente está acostumbrada, pastor, es que no puedo dejar. No puedo dejar, pastor. Mire, todo, yo leo una vida, bueno, lo que sea, mi pastor, pero es algo que, de hecho, es el único pecado que me falta, pastor, lo estoy echando. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees. ¿Cuántas cosas no están allá escondidas? ¿Verdad? Es lo que te convence a ti mismo, en tu mente, de que es tu pecado y dices, tu pecado favorito. En primer lugar, no debiera apapachar su pecado, hermanos, y debiera tratarlo. Nunca va a dejar algo si no lo trata. Hay que tratarlo. Y pecados más graves requieren quimio, requieren doctor, requieren tratamiento fuerte. Vámonos, véngase, lo voy a inyectar. Luego, vámonos, a la vena, vámonos, que pegue, que desde ahorita ya, ¿verdad? Y nosotros queremos ser transformados con poquito de Dios, la Biblia de vez en cuando, y poquita iglesia, y no, hermanos, no, más de Dios, más oración, más Biblia, más iglesia, más culto, más predicación, y espere cosas grandes del Señor, hermano. No en automático, sino en sembrar usted vida espiritual en su alma. Dice la Escritura, dice, por lo cual, así que ya somos hijos de Dios, pero se nos ha instruido lo que debemos de hacer, lo que debemos de oír. Su palabra nos dice lo que debemos de actuar, ¿verdad? Cómo debemos movernos. Entonces, dice el versículo, allá en el versículo, al final del 27, y guardarse sin mancha del mundo. Seguramente Dios nos quiere diferentes al mundo. Entonces hay una tarea para yo ser diferente al mundo. Bueno, eso va a costar.
Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Él nos lavó, nos purificó, nos regeneró. La regeneración, ¿verdad? El nuevo nacimiento, ¿sí? Nos limpió, nos lavó, su sangre. Y lo que menos quieres hacer cuando estás limpio es enmugrarte, hermano, ¿verdad? Porque una persona no siente nada en enmugrarse o en mancharse o en... porque de ahí es. Sin embargo, hemos dicho que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo por su propia naturaleza. No está forzado el animal a que vaya, sino es su naturaleza natural, la naturaleza. Entonces, la oveja de Cristo no come mugrero, no se enmugra, se entierra, sí. Su lana a lo mejor no está blanquecina, pero viene a haber un cuidado de sí misma, y, ¿verdad? Cuando sus trasquiladores vienen, la lana está intacta, su sanidad corporal, Dios, su buen pastor, la cuida. Dice el Santiago 1:21, desechando toda inmundicia. Eso tiene que ver conmigo. Esto no es en automático. Dios no lo va a hacer por mí. ¿Sí? Yo tengo que ir a casa y agarrar esos cigarros, y tengo que agarrar esa hierrita, y tengo que ir a tirar aquellas cosas. Dios no lo va a hacer por usted. Usted tiene que desechar. Y es que yo lo he dicho, hermanos, para aquellos que, pastores, que hablen de esto, mientras esté en su corazón, nunca lo va a dejar. Así es. Nunca lo va a dejar. Es como quien tiene, muchachos, novia en conversa, ¿verdad? Pues porque las muchachas de la iglesia son más apretadas, más, vamos a orar, oye, hoy no te veo, ahorita al culto, oye, entonces el sábado, y las del mundo pues son más liberales, más libertinas, dependiendo de qué busquen, ¿verdad? No todas, no es por lo general, pero usted sabe la gran diferencia. Sin embargo, qué difícil es tener que tomar decisiones propias, ¿verdad? Pero debes de desechando, ¿verdad?, toda inmundicia. Eso tiene que ver conmigo, la decisión la voy a tomar yo. Dios no va a ir a sacarte tus revistas, Dios no va a quitarte tu Facebook para inconversos que tienes escondido, mijo. Dios no te va... ¿Sí me explicó? Amén. Hay gente que tiene hasta 4 Facebook. O nomás puede estar en uno, ¿verdad? ¿Han oído? La gente agarra esa tendencia, la del Titi, ¿verdad?, de que tiene muchas novias, y eso se aloja en la mente, no nomás del hombre, pero también de la lesbiana, también tiene muchas novias la lesbiana. No, todo eso se aloja, esas inmundicias, desechando todos esos pensamientos inmundos. Esto no está bien, esto no es de Dios. Y la prueba está en que si lo comentas, te incomodas. Si alguien lo sabe, te acusaría. Mientras no lo diga, no lo comente y nadie lo sepa, estoy cómodo conmigo mismo. Por eso Santiago decía que nos engañamos a nosotros mismos. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente engañándoos a vosotros mismos. De aquí que viene una actitud de escuchar. Dame aquí, la siguiente. Tenía el texto, adelante. El texto y luego debe haber una actitud de escuchar la palabra, aplicarla a mi vida, y luego, nomás la siguiente imagen, ¿se congeló? Estoy buscando al lado. Ahí al lado. Ahí está, con eso. Entonces, escuchar, aplicar, escuchar, aplicar y someter mi voluntad. Esto es lo que va a generar la palabra de Dios, hermanos. Si bien escuchamos con una docilidad, es cierto, pastor, es cierta la palabra, ¿verdad? El que oye y guarda la palabra tiene bienaventuranza. En someter su voluntad al Señor. Entonces, esta debe ser la actitud del creyente. Consecuentemente, siempre, constantemente, vengo a escuchar, a aplicar para mi vida y a someterme yo personalmente. Sí, es muy fácil decir, sentarnos y ¿a quién estarán regañando allá atrás bien fuerte? No, es personal, hermanos. ¿Sí? Ay, había venido mi esposo. Bueno, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios,
perfecta, Dios lo tenía para a usted esta verdad, este pensamiento, este tema, para escucharlo nosotros, ¿verdad? Que sería una obediencia a Dios porque somos sus hijos. En nosotros no opera el espíritu de desobediencia, ¿sí? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No puedo, pastor, no. Los cobardes no van al cielo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La obediencia nos va a generar, o es la obediencia hecha en un corazón contrito. Sí, Señor, ayúdame, Dios, no puedo, quiero, ayúdame. Hay una aflicción. Una cosa es que estés disfrutando el pecado, y muy diferente es que estés peleando, luchando, y te aflige el pecado que no has podido vencer, pero estás en guerra, estás en pelea, hermano, por ese pecado. Y te da ese discernimiento con un corazón contrito. Porque cuando no somos obedientes al Señor y nuestro espíritu no está contristado, nuestro discernimiento está apagado, está manipulado, porque entendemos según pensamos, hermano. Por eso Pablo decía, porque si alguno, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay la facilidad o el riesgo de engañarme a mí mismo, creyendo que obedezco a Dios con el corazón correcto y según discierno que esto para mí es correcto. De ahí que entra el relativismo. Decía yo, mira, dicen algunos, si para ti Dios existe, para mí no existe. Entonces, esto es subjetivo, es dependiendo el enfoque o la manera en cómo tú lo veas. Si para ti, a ver, ¿por qué no te tomas una fría? No, es que yo, esos pecados, esto no está bien, soy templo del Espíritu Santo. Bueno, si para ti es malo, para mí no lo es. Esas personas no son obedientes a Dios, ni tienen un espíritu contrito, y por eso mismo no tienen el discernimiento. Entonces, Santiago quería tratar con los cristianos para que no se suelten a vivir como quieren, ¿sí? Porque hoy en día estamos en un neoevangelicalismo, un neoevangelio, no de la palabra, sino de la gente, que lo diluye, lo transporta a una modernidad ya como coladera, todo se va para allá. No puede ser, hermanos. Pastor, pero tienen mucha gente, pastor. Pues sin trabas, sin complicaciones, sin exigencias, sin filtros, sin requisitos, la puerta demasiado ancha. Creo que yo he leído algo acerca de eso en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Muchos son los que entramos por ahí, ¿verdad? Amén, hermano. Así es, amén. ¿Tiene sentido esto? Espero que sí. Corazón dispuesto, hermanos. Un corazón dispuesto. Miren el capítulo 1, versículo 22, el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dame la siguiente imagen, hijo. ¿Para qué sería un espejo? ¿Qué vemos en el espejo? Comenten, ¿qué vemos en el espejo? Sean prácticos, no me salgan con sus chistes, ¿eh? Lo que queremos ver, hermano. Lo que queremos ver. A ver, ¿qué vemos en el espejo? Cuando se mira al espejo, Nuestra realidad, mi realidad. ¿Qué busco? Cuando voy al espejo, ¿qué busco? Mi reflejo. Vaya que cuando Santiago dice, el que mira al espejo, antes se usaba el metal. Para los tiempos de Santiago era el metal pulido, no eran los espejos tan perfectos como hoy en día, que hoy puedo ver la verruga, la pata de gallo, la lagaña, la leche, el pedacito de yogur que me quedó de la mañana aquí. Amén, hermanos. ¿Sí? Si mal dormí, se ve. Las ojeras, perdónenme, hermanos, las quiero mucho, pero se ven las ojeras. Es que este señor no me dejó dormir, coraje tras coraje. Bueno, déjeme decirle, todo se ve en el espejo. El espejo de la palabra hace ese trabajo, hermanos. Los elementos no quieren venir a la palabra. ¿Por qué será? Porque no quieren venir a la Biblia. La gente se siente cómoda mientras no vea el espejo, ¿verdad? ¿Sí? Pero aún así, quien viene a la palabra y no la hace es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida
¿Cómo era? Ay, necesito lavarme la cara. Ay, ya traigo acá unos picos. Y acá se me corrió, no me quité la pintura, dice la señora, no me quité no sé, ¿verdad? Pero se pone a hacer otra cosa, timbró el celular, se le olvidó y se fue las tortillas así. Ándele. Equivale al mismo cristiano que escucha, no lleva tarea, no lleva una decisión, no pasó al altar. Viejo, ¿qué te pareció el mensaje? Ah, estuvo bueno. Viejo, ¿qué chido? ¿Y cómo viste el mensaje hoy? Pues estuvo bueno. Pero ¿qué decisión? ¿Cómo te habló Dios? ¿Qué pactaste? ¿En qué conveniste con Dios? Y a veces no hay ese sentido de hacer un convenio, de hacer decisiones, toma decisiones. Muchos creyentes son buenos oidores, hermano, pero no toman la responsabilidad. Hay de esos en todas partes, en todas partes, ¿verdad? Nos toca, hermano, escuchar bien, ¿no? O no escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Porque nos llegamos a convertir en selectivos, ¿verdad? Por eso hay iglesias para todos. Hay de todo. ¿Qué quieren? Estás con la tercera, cuarta esposa, hay iglesias donde no te van a molestar. ¿Qué tienes? ¿Negocio? ¿Tienes qué? ¿Antros? ¿Casinos? La bautista no la vas a hacer. Desde ahorita te digo, no la vas a hacer. Vete a Kilson, vete con Adrián Romero. ¿Qué tienes? ¿Tienes de ya cervecero? No la vas a hacer ni en una pentecostés, ni en una bautista, posiblemente ni en una metodista. Vete a ese centro de comodidad cristiana. ¿Sí? ¿Sí me explico, amén? Si estás andando haciendo cosas, vendiendo mugrero y vendes o consumes, o pasó, yo nomás lo vendo, es mi negocio, pastor. ¿Qué quiere que yo? Y ahí vivo, y ahí lo aliviano, mi pastor. No me salga con esas cosas. Yo les he dicho otras cosas. Si usted agarra, pastor, y agarro buena lana, pastor, mire, hermanos, no anden depositando dinero mal habido en la ofrenda del Señor. Voy a dar un número de cuenta para que ahí me lo depositen y con mucha oración les estoy haciendo un favor. Bueno, se ríen porque saben que lo estamos diciendo de una manera amena, pero no es así, no soy el padre malo. Pero muchos creyentes son buenos para escuchar, ¿verdad? Entonces hay que mirar nuestra vida. Cuando yo me veo al espejo, me veo a mí, no a mi esposa. Oye, hoy no te arreglaste bien. Me estoy viendo yo. Véanse a sí mismos, hermanos. Hoy aprendan para usted. Aunque el predicador, oíste, escuchen para ustedes, hermanos. Cuando alguien estás en la banca, acércate más para oír, dice la escritura, ¿verdad? Y que no salga ninguna palabra, aún sea lento para enojarse. Porque hay quienes se enojan con la predicación. Todo estaba bien hasta que la predicación tocó hueso, llaga, callo, pisó Juanete. ¡Ay! ¿Quién le dijo? Nadie. Dios es sabio, es áspero y nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Al que sabe, ahora, hermanos creyentes, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17, ahí lo dice. Y sabes, pero no lo haces. La palabra de Dios te está instando a que, hey, mira, haz lo correcto, desecha la inmundicia, hey, saca todo aquello malo con docilidad, con mansedumbre. La palabra, deja que sin plan, te va a rescatar de muchas cosas, te va a hacer la vida, no, te vas a librar de muchos dolores y pesares. Juan 13:17, pero si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. De tal manera que mucho oído, mucha atención, mucho escuchar, pero no responsabilidad. No toma decisiones. ¿En qué repercute? ¿Cuánta gente no sabe mucha Biblia? Mucha doctrina. Pero la doctrina no lo tiene a usted. Yo tengo mucha doctrina porque tengo teología. Sí, pero la teología no te tiene a ti. ¿Qué es lo que debiera de hacer? ¿Verdad? Porque siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Sí. Dice el Señor, nunca os conocí. Es conocer al Señor, pero que el Señor me conozca. Entonces, dirige bien tu teología, tu doctrina, que aprendas de Él, pero sobre todo, hermano,
que eres un hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, porque las iglesias, los templos, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia si vivimos, actuamos y hacemos las mismas cosas que el mundo? ¿Verdad? Enfatiza el versículo 27, guardarse sin mancha del mundo. Ahora, los resultados, voy a terminar. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, en eso repercute un buen oír, una atención, en que lo que yo hablo, yo manejo, yo comento, mi tema, mi énfasis. ¿De qué habla uno? De lo que hay en su corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Entonces, el énfasis de lo que yo soy, hermanos, varones, damas, el énfasis de mi tema revela lo que hay en nuestro corazón. Le pregunto yo en esta mañana, ¿se siente la amargura de las personas al hablar? Cuando comentamos, nos sentamos, oh, ¿cómo está? Bien, oiga, y usted es de por aquí, y empieza la plática. Nos presentamos, saludamos, y se va el tema a un dolor, a un pesar, a un yo antes, a mí me pasó, a mí de niño, fíjese que hace años, ahorita vivo así. ¿Acaso no se siente la amargura y el pesar de las personas? Sí, se revelan. Sin ser psicólogos, hermanos, nos damos cuenta que no se pueden esconder pesares, dolores, molestias, y aunque el alma es algo que es muy interno, y aunque es algo que tiene que ser con las emociones, mi voluntad, si yo le pego a usted ahorita, Alan, si te paso ahorita aquí y te doy una cachetada, te va a cambiar el semblante, ¿verdad que sí? ¿Pepe, entiendes eso? ¿Sí? Si vienes, te sientes, Pepe, mira para allá y ¡pah! Te doy un sopapo en la cabeza. Se cambia el semblante. Ese semblante, eso es tu alma. Esa es tu alma. Tu alma es esa que, ¡adiós, pastor! Y la reacción que tienes hacia mí, esa es tu alma. Esos es tus sentimientos, ¿verdad? Decepción, dolor, pesar, quebranto, amargura. Ese eres tú. Por eso la palabra de Dios tiene que ir más adentro, un resultado de la lengua. Por eso la lengua tiene que hablar, no es nomás soy cristiano, pero bendigo, hablo, doy bendiciones, hablo bien, ¿sí? Entonces la lengua, la religión pura y sin mácula, sin mancha, sin detalles, sin verrugas, la religión, la vida correcta es aquella que cuida su lengua, cuida lo que habla, número uno. Número dos, tiene una conciencia social. Dice ahí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quién se acuerda de las viudas? ¿Quién en Navidad un detallito, una cosita, una visita, un abrazo, un ver? Cada hermano, la iglesia debiera orar, estar pendiente y amar a las viudas. Si no, no sirve su religión. Si tu religión no te hace ser más noble, más bueno, con más sentimiento, amor hacia las personas que lo requieren, las viudas y los qué, y los huérfanos, ¿verdad? ¿Sí? Está mano Carlos. Porque a veces vamos a los huérfanos nosotros, visitamos a los pobres niños. Ahí en la tejería de los huérfanos, ¿verdad? A veces decimos, ay, pobres niños, vamos a visitarlos. El que entienda, que oiga, ¿verdad? Entonces, la conciencia social, el hacer por ahora, con el peligro de que dicen que después de la Primera Guerra y aún después de la Segunda Guerra, debido a que quedan muchos huerfanitos y soldados ya no regresaron, y la economía, los campos y la cosecha y todo aquello, hubo mucha hambre. Entonces las iglesias tenían que hacer obra social, los cristianos tenían que dar sopa y aquello, pero la tendencia fue de dejar de predicar el evangelio por dar de comer y ayudar y hacer obra social, levantar desde escuelas, orfanatorios, ¿verdad? Me decía un pastor, hermano Gerardo, me decía un pastor, hermano, voy a cambiar, voy a empezar un orfanatorio, y yo le decía, hermano, no te metas con eso, hermano, no sabes el trabajar, ¿qué es el orfanatorio? Está yendo mal en la iglesia, hermano. Bueno, estamos matando un poquito, pero
tener un ministerio así es un trabajo agobiante. Te va a sacar de la obra primordial a la cual el Señor nos ha llamado. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, de almas, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que la obra social es un trabajo que la iglesia además hace. Vital, importante, no primario. Vital, importante, pero no primario. ¿Me explico? Amén. Entonces, decía un pastor, yo no apoyo ministerios, yo apoyo predicadores, evangelista, misionero, pastor, yo apoyo hombres, pero que vamos a este ministerio que ayuda, que casa, rescate, que decía él, no entendía yo, y es que podemos desenfocarnos de la obra básica, elemental, mi querido Watson, ganar almas, hermano, ganar almas, ¿sí? Ahora, volvemos al versículo de memoria, Santiago 1:22. En conclusión, necesitamos una vida sin mácula, sin mancha, separada, sin tintes, sin suciedad, sin llaguitas y ser irreprensibles. Timoteo 5:22 dice, consérvate puro. Entonces, ¿sí importa cómo andamos? Sí. ¿Sí? Entonces, obra social y una vida santa, ¿verdad? La lengua, cómo hablamos, una vida social y una vida santa. Para los que tenemos la hojita, entonces terminamos diciendo en la hojita, ¿cuáles son los 3 mandamientos que Santiago nos da en Santiago 1:19? Ser prontos para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿sí? Ahí está la hojita. ¿Traen pluma? Ya tenemos un mes escribiendo, traiga tu pluma. Santiago 1:21, debemos determinarnos a desechar el pecado en nuestra vida. Hay que determinarlo, depende de nosotros, de nuestra determinación. Sí, Dios quiere, pero la orden es desechando toda inmundicia y malicia, ¿verdad? 3, ¿qué quiere decir la frase de Santiago 1:21? Sed hacedores de la palabra. Que no solo la escuchemos, sino que la hagamos. Póngale, escríbale. Actuar, obedecer, hacer, aplicar, someter, escuchar, ¿verdad? Les di aquí un tren de palabras, ¿verdad? No es necesario que un creyente controle su lengua para tener buen testimonio. O sea, puede ser cristiano y bien maldiciente. Ahora, yo añadiría aquí una pregunta más. ¿Cuántos aquí dicen maldiciones? Pero no tuve espacio para escribirlo aquí. Pasemos a las 5. Amén, hermanos. Ya se enojaron. 5. 2 aspectos de la religión pura que se halla en Santiago 1:27. 2 aspectos. Visitar a las viudas y huérfanos. Visitar a las viudas y a los huérfanos. Y guardarse del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. No somos del mundo, hermanos. Para aquellos que fuerzas quieren vivir como el mundo, pastor, es que yo no le veo la diferencia, o sea, pues entonces nos estamos siendo tontos, porque aquí Santiago dice, guárdense sin mancha. Y no, ¿cómo lo vamos a ganar? Viviendo igual, haciendo las mismas cosas. ¿Cómo vamos a brillar? ¿Cuál luz? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Padre, gracias te damos, bendícenos, nútrenos, ayúdenos a entender tu palabra, asimilarla, guardarla y que germine, que dé fruto, que vivamos una vida correcta, entregada, sumisa, ser oidores, pero tan prontamente, Señor, que escuchemos tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Comunicarla, vivirla, pero proyectarla, Señor, con nuestro amor al mundo, a las personas del mundo, predicándoles el Evangelio, acordándonos de las viudas, de los huerfanitos y guardarnos sin mancha de las filosofías, las acechanzas,